y vamos a hacer un curso de vino. Entonces estoy por allí por el viñedo, era la época de la vendimia, y veo que están cortando, me explica que hay que cortar uvas. Yo digo, ¿pero por qué? Si son todas fantásticas. Y me dice, tío, pues es que si tú no cortas uvas, la vid no tiene fuerza para todas. Vale. Y en vez de salir unas excelentes, salen todas mediocres. Vale. Y yo dije, wow, pero esto es como la vida misma. O sea, al final tú tienes que elegir si quieres que tu vida sea un vino peleón o un vino excelente. Y para eso tienes que cortar y tienes que podar. Entonces me pareció un concepto muy bueno el de la poda. Y entonces invito al lector a decirle, oye, ¿estás podando en tu vida? ¿Tienes demasiadas cosas? Ya. ¿Estás haciendo vino peleón o quieres hacer un vino de cosecha excelente? Bueno, More, estaba muerto de ganas por charlar contigo porque te escribí ahora cuestión de 3 o 4 meses y he de decir que después de 22, 23, 24 capítulos, no sé los que llevamos ya, has sido el único invitado que me llamaste por teléfono, dedicaste 10 o 15 minutos de tu tiempo para decirme que no podías venir. Pero es un gesto que te agradezco mucho porque muy poca gente la tiene conmigo. Y ahora la pregunta del millón, estarán todos los escuchantes de este podcast diciendo, pero si le ha dicho que no podía venir, ¿por qué llama? Bien, voy a mirar a mi cámara, que es esa. Amigos, este tío es muy pesado, es un cansino, estuvo detrás de mí incansablemente, entonces yo muy amablemente le dije, no puedo, tío, o sea, me llaman de un montón de podcasts, no tengo tiempo material, pero él, inasequible al desaliento, empezó a picar piedra, y como yo soy un gran amante de los libros, al final le dije, venga, que sí. ¿Y aquí estamos? Pues mira, te lo agradezco mucho. Pero ¿cómo se consiguen las cosas si no es así, Mauro? Pues mira, paciencia, prudencia y perseverancia. Pues ya está. Las 3 P's. Yo lo he intentado y lo he conseguido. Correcto. Así que vamos a echar un buen rato porque vamos a hablar de productividad. Además que vienes con un libro nuevo que es una auténtica maravilla. Superpoderes para el día a día. Lo muestro para que se vea. Y son 150 historias muy breves, muy cortas, que se leen de una manera súper rápida. Pues duran apenas una página y media, sí, porque vienen sacadas de los correos electrónicos que le mandas diariamente a tus seguidores, ¿no? Pues mira, esto empieza por uno de tus invitados, que se llama Irra Bravo. Yo leo su libro del copywriting, me fascina, veo que enseguida empatizo con las ideas y nos hacemos amigos. Empezamos a charlar y tal, y me dice, tienes que escribir un email, tienes que escribir un email, tienes que escribir un email. Y empiezo a escribir un email al día, un poco como reto. Además lo cuento un poco en la intro. Y llega un punto en el que ya me engancho, es decir, debo decir que hubo un momento de saturación absoluta, porque yo pensé, no soy capaz de escribir una idea todos los días. Y como yo soy muy metódico, pues me puse con Notion, que es un programa que utilizo, y dije yo, antes de empezar, vamos a ver si tengo ideas. Vale. Y tenía 800 y pico ideas. Madre mía. Que es como para 3 años. Con lo cual dije, pues venga, me tiro a la piscina. Pero es verdad que una cosa es tener la idea y otra cosa es redactarlo y tener ese hábito de escribirlo todos los días. Y de repente empieza a funcionar muy bien y empiezo ya a recibir un montón de email de los lectores. Oye, me encanta, eso lo recomiendo a todo el mundo, es el momento especial de mi día, abrir tu email, no veas cómo me inspira, parece que lo has escrito para mí, deberías escribir un libro con esto. Y entonces, como eran tantos los que me decían, deberías escribir un libro con esto, pues decidí escribir un libro. Porque el primero, que lo tienes ahí, ha sido un super bestseller, he vendido más de 100.000. Más de 100.000, o sea, eso no es nada fácil, ¿eh? Que son cifras para un libro de esa categoría, de ensayo. Y me juré a mí mismo no volver a escribir. Porque a mí no me hace falta, yo todo lo dono, de hecho los 2 libros son benéficos. Y entonces al final dije yo, ¿qué necesidad tengo? Pero escribiendo todos los días llega un momento en el que tienes tanto material que dices tú, pues también es una pena que se pierda. Entonces hice una recopilación, algunos los he ampliado, otros he tenido que cortar un poquito para que más o menos encajen y lo he lanzado. Entonces me permite que más gente conozca este tipo de escritura. A mí, ¿sabes lo que pasa? Que el primer libro tiene como una hilazón, ¿vale? Hablo mucho de hábitos, fuerza de voluntad, todo este tipo de cosas que me encantan. Pero es verdad que hay ciertas cosas que están en un cajón, en un fondo de saco, y no sabes dónde meter. Entonces, con este libro, da igual, son historias inconexas, cada una es independiente, puedes abrirlo por donde te dé la gana, y estamos además en un momento de poca atención. Entonces, me parece que está muy bien para invitar a la gente a que comience la lectura. ¿Por qué? Porque si un chaval, ya me han dicho muchos padres, me han dicho, este es el libro que quiero que lea mi hija este verano. Vale. Entonces, si tu hija es capaz de leer solo una historia, fantástico. Si se engancha y es capaz de leer más, mejor. Pero ahora que está el foco tan dividido, que tenemos tantos inputs, que nos entra un montón de información, creo que hacer un libro de estos ligeritos es muy interesante.
Sí, no, bueno, yo soy lector ávido, considero que dedico mis horas al día a la lectura, pero se agradece mucho llevarse algo tan fresco, tan ligerito de leer, como dices, historia totalmente separada, que inconesa, que duren una página y media. Recomienda leer una al día, ¿no? O lee una al día para ser más feliz y sabrás más. Bueno, pero es prácticamente imposible leer una sola al día. La gente que lo está leyendo se está enganchando. Claro, hay mucha gente que dice, lo hace. Empiezo a leer una y cuando me di cuenta me he leído medio libro. Claro. De hecho, hay mucha gente que me ha dicho, es que me lo he leído del tirón porque es la curiosidad, ¿no? Tú lees el título, además yo hago títulos de estos que enganchan. Hombre, claro. Que luego la historia a veces tiene que ver, a veces no tiene nada que ver. Entonces empiezas a leer, termino con una frase siempre. Exacto. Yo creo que hay una cosa importante y es que si lo vas a leer seguido, sí estaría bien que reposaras cada historia. Sí. Hombre, yo creo que es para eso. Claro. Que cada historia es para reposarla. Porque si no, bueno, y además tú eres un fiel defensor de la relectura o de las glosas, ¿no? De apuntar al margen de cada libro, pues lo que te ha llamado la atención o lo que te resulta interesante para no olvidarlo. Fíjate, yo subrayo en 2 colores, siempre. Vale, ¿y me puedes explicar para qué es cada color? Por supuesto. Yo normalmente tengo un programa que se llama Evernote, yo soy bastante tecnológico, y entonces subrayo en negro si son cosas que dice el autor y subrayo en rojo si son ideas que se me han ocurrido a mí en ese momento. Vale. Pero que a lo mejor no tienen nada que ver. Simplemente lo que dice el autor para mí es un disparador que me recuerda una historia. ¿Y por qué hago eso? Primero porque, como decía Borges, solo se lee cuando se relee. Esto me parece que es fundamental, ¿vale? ¿De qué nos sirve leer si luego nos recordamos? Porque al final la lectura, ¿qué es? La lectura es, tengo un montón de puntos o de cosas que yo voy metiendo en mi cabeza y gracias a eso soy más creativo. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es unir puntos. Si ese punto que has metido ahí se te ha olvidado, difícilmente lo vas a poder unir. Entonces, a mí me gusta mucho releer. De hecho, hay libros que me he leído 5 o 6 veces. Buah. Y cada vez que lo leo, saco de estilo algo distinto. ¿Sabes? Es como el aceite. Primera presión en frío y luego ya vas presionando y vas saliendo ahí la chicha. ¿Vale? Entonces, hay veces que tú, con las siguientes presiones, vas sacando más chicha. Y me gusta mucho el tema de releer. Y ha pasado una cosa, y es que ahora mismo me estoy leyendo mi propio libro. Buah, yo soy incapaz de hacer eso. ¿Sabes por qué? Eso es un sufrimiento. Claro, pero en mi caso, yo todos estos emails los escribo muchas veces sobre la marcha a toda velocidad. Ya, los lanzo, más intuitivo. Sí, pasa una cosa y es que a lo mejor tú dices, me ha quedado un email, me ha quedado una historia. Esto ya lo aprendí yo con los monólogos, ¿no? De repente dices, ¡guau, qué chiste se me ha ocurrido! Esto se van a tirar por el suelo. Entonces llegas ahí, lo cuentas en el escenario y pasa la pelusa. Y no se ríe. Y no funciona lo como te esperaba. Y tú dices, por Dios, con lo bueno que era esto. Y sin embargo, hay veces que dices cualquier cosa y la gente se muere de risa. Pues con las historias pasa lo mismo. Depende también del estado de ánimo del lector. Hay veces que me escribe la gente y me dice, es que me acaba de pasar eso, parece que me has leído el pensamiento. Y hay veces que tú escribes una cosa rápida, funciona muy bien, y otra cosa muy elaborada y no funciona tan bien. Pero siempre depende del lector. Ya. Porque depende del estado de ánimo del lector. Y entonces, yo me estoy releyendo otra vez. Por supuesto, lo releí cuando hice la copia. La revisión o las correcciones, claro. Pero ahora lo vuelvo a releer. ¿Por qué? Porque me gusta releer las frases, me gusta releer cosas. Vale. Y digo, pues esto está muy bien, ¿sabes? Entonces, me hace mucha gracia releer a veces. Y ahora el editor me dijo, oye, vamos a hacer el audiolibro, ¿quieres que lo lea alguien por ti? Y le dije, no, quiero leerlo yo. Vale. Primero porque creo que es una obligación con el lector. O sea, la gente que me conoce quiere escuchar mi voz. Ahora bien, después de eso, yo quiero leerlo con mi entonación. Y además me va a servir para volver a repasar. Claro. Porque al final, cuando tú estás en una conversación y de repente dices una frase y la gente dice, wow, esa frase la has tenido que decir 1000 veces. Hablo de ello en el libro. Eso es la técnica de Feynman, premio Nobel de Física, que dice que cuando tú enseñas algo, lo recuerdas y lo metes en tu historial, en tu base de datos. Gracias a eso eres más creativo, gracias a eso eres más interesante en las conversaciones, gracias a eso ligas más, gracias a eso vendes más, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Está todo relacionado. Yo peco un poco de ese error por el falso o la falsa idea de decir, hay tantos libros que leer que yo nunca he vuelto a leer un libro 2 veces, por ejemplo. Pero en el caso tuyo, que es novela, lo puedo entender. Tú tienes la idea clara, la novela. El mío es ensayo. Entonces tú piensas que yo de repente hago un montón de entrevistas en las que me preguntan sobre el libro. Claro. Por supuesto que yo me sé el libro de arriba abajo, pero de vez en cuando es interesante volver a releerlo. Ya. ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, tú abres por una página y te digo exactamente. Y sabes perfectamente. Esto se publicó a finales de 2015,
Pero es que este no me puedo saber, porque si tiene 150 capítulos, mini capítulos, son 150 frases. Es imposible, yo no me puedo saber las 150 frases. Claro. Es imposible. Bueno, pero es que además de escritor y de vender más de 100.000 ejemplares con tus libros, eres guionista, eres actor, impartes cursos, das conferencias, tu agenda debe ser una auténtica locura, porque te agradezco que estés aquí, pero hay algo que me hace especialmente ilusión mencionar, porque vamos a hablar sobre productividad, sobre un estilo de vida en el cual seamos capaces de robarle al día cada último minuto para ser productivo y sacar provecho. Y uno de los conceptos que más me gusta, que tú transmites, es que ayudar a los demás es uno de los mejores hábitos, de los mejores elementos que podemos tener en nuestra vida. De hecho, todos los beneficios que tienes con tus libros están donados a asociaciones y con el último en concreto está dedicado a la asociación Iluminando Caminos. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto? Pues mira, el primero lo doné a Fundación Síndrome de West y Fundación Bobat. ¿Por qué? Pues porque mi hijo tiene síndrome de West y tiene parálisis cerebral, que es a lo que se dedica la Fundación Bobat. Vale. Entonces me parecía que era muy bonito pues devolver a la sociedad, porque en el fondo a mí me va bien económicamente. Y cuando tú tienes un niño de estos, lo sufres en primera persona y te das cuenta lo complicado que es y lo que ayuda a tener economía en casa. Ya. Pero no todos los padres tienen esas facilidades. Entonces a mí me parecía una obligación. Me parecía hasta un poco, no sé cómo decirlo. Sí, ético, moral, devolverle... Sí, mira, a mí me va bien. He tenido la suerte de que me va bien en la vida. Nuestro hijo ha tenido la suerte de nacer en nuestra casa porque le podemos dar todo tipo de cuidados, pero lamentablemente hay padres que pues no pueden darle esos cuidados. Pues entonces ayudemos a toda esta gente, ayudemos a Fundación Bobat y Síndrome de West. Y el segundo, quería cambiar la causa. Entonces cuento la historia al principio, porque de hecho antes de la intro y del prólogo de Irra Bravo, se llama No hay derechos, que es un poco un juego de palabras, porque lo que digo es que no hay derechos de autor. Entonces, conozco una chica que se llama Hadisha, leo un artículo en El Mundo, me quedo impactado, porque el titular era La chica de la Cañada Real que estudia medicina sin luz, con 2 abrigos y con velas. Entonces, de repente digo, ¿esto qué es? Entonces, empiezo a leer y resulta que el artículo era de un amigo mío que se llama Pedro Simón. Vale. Que cuenta la historia de una chica que ha nacido en España, sus padres son marroquíes, viven en una casa en la Cañada Real, que es un asentamiento ilegal, no tienen dinero, tiene que atravesar un descampado por la noche, con barro, con un sol castigador, lleno de yonkis en algunos momentos, peligroso para una niña de 17 años, y aún así saca unas notas excelentes. Vale. Con 1 giga de datos, con Filomena y con el COVID. Ya ve. Y yo dije, wow. Digo, esta chica tengo que ayudarla. Y estuve durante 3 o 4 noches sin dormir, dándole vueltas a la cabeza. Y digo, tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieto. Entonces me puse en contacto con el periodista, de ahí pasé a la ONG y de ahí pasé a la chica. Después de 3 años hemos conseguido sacar a la familia de allí. Me la llevé a una entrevista en Radio Nacional, la entrevisté, nos contó su historia, es muy emocionante, porque ella es una luchadora, así que consigue salir adelante, su hermano igual, que se llama Adil. Hay un montón de historias de ellos dos, muy divertidas, porque Adil me lo llevé de chofer, entonces yo me lo llevaba a los mismos hoteles que yo, íbamos charlando, ya decíamos, somos el moro y el moro, y la risa, ¿sabes? Entonces hicimos mucha amistad, siendo completamente distintos, porque son culturas diferentes, son posiciones económicas distintas, prejuicios por ambas partes. Hablo mucho de prejuicios en el libro, de todo cómo ha cambiado mi manera de verle a él y él su manera de verme a mí. Y ahora ya están viviendo en una casa en Vallecas, por fin han salido, les ha cambiado la vida completamente. Y cuando estaba entrevistando a Hadisha en Radio Nacional, me llamó un señor y me dice, hola, soy Jaime y te quiero ayudar con el proyecto. Y entonces resulta que quedamos, ¿dónde vives? A 500 metros de mi casa, en Madrid. Entonces quedamos, tomamos un café y tanto él como Sofía, su mujer, hemos hecho una asociación que se llama Iluminando Caminos, cuyo objetivo es, a través de Contecho, que es una asociación muy bonita que es una SOCIMI, que básicamente es como ricos que se han juntado para comprar viviendas, pero en vez de sacar beneficios, lo que hacen es que donan todo eso prácticamente para sacar a gente de la calle y ayudar a los sin techo. Entonces, gracias a Techo, nosotros alquilamos muy barato a estas familias y estamos empezando a sacar familias. Porque cuando tú tienes una vivienda digna, te cambia todo. Cuando no tienes que dedicar 1 hora entera de tu día a desplazarte por un descampado, te cambia todo. Claro. Cuando das a un botón y se enciende la luz, todo cambia. Cuando abres un grifo y hay agua caliente, todo cambia. Claro. Y la gente no es consciente de lo afortunados que somos.
Entonces hay un montón de historias de esas en el libro, pero son cosas que me van pasando. De repente hablo contigo, me cuentas tu vida, entonces yo pues mañana escribo un email. Pues he conocido un tipo de Cádiz que me... ¿Sabes? Entonces cuento la historia y porque a lo mejor tú me has contado una historia personal, claro, y yo luego le doy una vuelta y lo enlazo y le doy una reflexión y encuentro una frase, porque al final tú date cuenta que nosotros vivimos de historias, llevamos toda la humanidad contando historias y la gente no quiere teoría, quiere historias. Pero ¿qué pasa? Que yo utilizo esas historias para luego contarte alguna reflexión. Entonces hay un montón, puedes elegir la que quieras y te la cuento, pero hay historias, por ejemplo, un día estoy con mi amigo José Moro. José Moro tiene bodegas en Ribera del Duero, entre ellas Cepa 21. Entonces estoy allí en Cepa 21 y vamos a hacer un curso de vino. Entonces estoy por allí por el viñedo, era la época de la vendimia, y veo que están cortando, me explica que hay que cortar uvas. Y yo digo, ¿pero por qué? Si son todas fantásticas. Y me dice, tío, pues es que si tú no cortas uvas, la vid no tiene fuerza para todas. Vale. Y en vez de salir unas excelentes, salen todas mediocres. Vale. Y yo dije, wow, pero esto es como la vida misma. O sea, al final tú tienes que elegir si quieres que tu vida sea un vino peleón o un vino excelente. Y para eso tienes que cortar y tienes que podar. Entonces me pareció un concepto muy bueno el de la poda. Y entonces invito al lector a decirle, oye, ¿estás podando en tu vida? Ya. ¿Tienes demasiadas cosas? Ya. ¿Estás haciendo vino peleón o quieres hacer un vino de cosecha excelente? Ya. Que tiene que ver con lo que has dicho tú de productividad. Exacto. ¿Vale? Venga, vamos de lleno al tema. ¿Cómo podemos saber entonces si nos hemos planteado demasiados objetivos y eso quizá roce la fina línea entre la productividad, un estrés sano o una tensión y una actividad sana, a la obsesión de tener constantemente cosas que hacer, que también puede estar un poco provocado por esa vida en la que parece que vivimos hoy en día, donde todo es acción y no tenemos casi tiempo para sentarnos a pensar? Le has dado la clave. Vale. La clave es lo que he dicho al final. Necesitamos tiempo para pararnos a pensar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú hablas de productividad, la gente confunde y se piensa que eres el ejecutivo, que estás en la rueda del hámster, y lo que yo te voy a enseñar es a ir más rápido en la rueda. Y no te voy a enseñar eso. Lo que yo te voy a enseñar es, ¿usted qué tiene que hacer en su vida, en su día a día? Esto. ¿Cuánto tarda en hacer esta tarea? 1 hora. Vale, yo te voy a enseñar a hacerlo en 10 minutos. Y con los 50 restantes vas a pensar. Vale. Porque se gana más pasta pensando que trabajando. Entonces, hay una idea equivocada de lo que es la productividad. De hecho, yo creo que voy a cambiar el nombre. Yo tengo un curso que se llama el curso de tu vida. Creo que lo voy a llamar curso de efectividad. Vale. Porque en el fondo lo que yo enseño a la gente es a ser más efectivo. Y lo que nos falta es justamente lo que dices tú. Yo utilizo mucho una frase de Abraham Lincoln que es mi favorita con diferencia, que dice, si tuviera 6 horas para cortar un árbol, estaría 4 afilando el hacha. ¿Cuál es el problema? Que estamos en esa vida tan ajetreada que dices tú, donde tenemos estímulos constantes y se nos olvida parar a afilar el hacha. Entonces, ¿qué haces? Te dan el hacha, ves el árbol y empiezas a darle. Y se te ha olvidado parar y mirar que el hacha está mellada. Entonces, ¿qué enseño yo a la gente? Enseño precisamente eso, afilar el hacha. Y ahora tú dirás, ¿y qué es afilar el hacha? Pregúntamelo. ¿Qué es afilar el hacha? Me alegro mucho que me hagas esa pregunta. Pues afilar el hacha es aprender, entre otras cosas, a no tener miedo de la tecnología. Vale. Yo enseño hábitos, enseño fuerza de voluntad. Digamos que hay ciertos pilares, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, en el curso, cuando hablo de productividad, hay una parte que es pilares. Los pilares son inamovibles. Llevan siendo los mismos pilares desde los griegos. Exactamente los mismos. Son leyes. Son leyes inmutables de la naturaleza. Entonces, hablo de si existe la multitarea. Hablo de cómo hacer 2 cosas a la vez, cuándo se pueden hacer 2 cosas a la vez. Hablo de cómo poner foco en la atención. Hablo de cómo aprender y que no se te olvide. Hablo de la gestión de los hábitos, de la fuerza de voluntad. Hablo de una cosa que mucha gente no habla, que es de la salud. La salud es fundamental. Es decir, si tú no cuidas tu salud, terminarás en el ataúd. Hombre, que la ataúd acabaremos todo, ¿no? Pero más sí, rápido, más lento, terminarás ¿no? antes. Entonces, claro. ¿De qué te sirve ser un ninja de la tecnología y ser el mejor del mundo mundial, claro, ir a toda velocidad, si luego tú de repente has desayunado mal y tienes una hiperglucemia y a las 11 de la mañana estás así y haces ¡pum! Y no puedes con tu cuerpo porque te estás quedando dormido? Entonces, ¿de qué te sirve todo lo demás? Claro. Entonces, la salud es pilar fundamental. Entonces, yo hablo de pilares y luego hay una parte muy importante en la que hablo de tecnología. Entre ellas, por ejemplo, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque si tú estás en el año en el que estamos en el siglo XXI, ya bien avanzadito,
y de repente tú tienes miedo o pánico a la tecnología, mire usted, es que estamos en esta época, usted tiene que aprender a manejar el móvil, le guste o no, usted tiene que aprender a manejar internet, le guste o no, ordenadores, ahora llega la inteligencia artificial, y eso es una cuestión de músculo. Esto es como ir al gimnasio. Ya. En el momento que tú le pierdes el miedo, empiezas a jugar con la tecnología, te das cuenta que es un aliado y que está a tu favor, la vida cambia por completo. Yo tengo alumnas de 70 años que me han dicho que se han convertido en las cuñadas tecnológicas de su familia, porque le preguntan a ellas. Ya. Y me han dicho que le han quitado el miedo a la tecnología y es lo más importante que han hecho en su vida. Porque claro, el problema de esto es que como tú tienes a alguien que es nativo digital a tu lado, pues tú piensas, soy un inútil, no sé hacerlo, no puedo. Y una vez más, aquí está el pilar del cambio. Es decir, tienes que aprender a cambiar. En este caso, con la tecnología. Y bueno, es que te puedo contar anécdotas. Antes de pasar a otra, ya que estás hablando de tecnología, yo también soy totalmente pro inteligencia artificial y uno de los culpables de ello eres tú, que también te he comentado antes fuera de cámara que realmente empecé a sentir verdadera admiración por ti por una entrevista que tienes con Alex Fidalgo y en esa entrevista dijiste, yo pago por ChatGPT y si costase 1.000 euros lo haría. Y tal como está eso, pausé el vídeo, entré en ChatGPT y lo pasé. Y lo pagué porque yo tenía la versión gratuita. ¿De qué manera puede la inteligencia artificial ayudarnos a ser más productivos a día de hoy? Es que te puedo poner 1.000 ejemplos. Mira, te voy a poner uno de ayer. Está mi mujer, tenemos un piso alquilado. Vale. Entonces el inquilino nos dice que tenemos que cambiar el contrato. ¿Por qué? Porque se ha casado y necesita que el contrato esté a nombre de él y de su mujer. Vale. Entonces tú dices, bueno, eso puede ser fácil. Y entonces nos manda el contrato. El contrato está escaneado. Con lo cual, ¿tú qué harías? ¿No se puede editar el texto ahí? No se puede editar el texto. A ver, te mando esto. Tú estás muy liado y eso lo primero que piensas es, ¿cómo coño hago esto? Claro. Vale. Entonces te voy a decir cómo se hace. Si tú tienes un iPhone, un Samsung o tal, para empezar tú puedes hacer una foto y puedes reconocer automáticamente los caracteres. Puedes escanearlo directamente porque tienes un escáner en la mano. Si no sabes esto, ya estás perdido. Puedes bajarte el Adobe Acrobat Pro, que tiene un OCR, que es un reconocedor de caracteres. O sea, digamos que puedes hacer todo esto. Pero luego también puedes picarlo, que es lo que haría la gente que no afila el hacha, se pone de nuevo y cambiarlo. Y luego puedes pensar. Y entonces, si piensas, mi mujer estaba diciendo, esto me va a llevar media hora, una hora. Y dije, no, esto no lo va a hacer el ChatGPT. Entonces, le hice una foto. Automáticamente lo reconoce porque el ChatGPT es multimodal. Eso significa que tiene ojos. Tiene ojos y ve mejor que tú y que yo, ¿vale? De hecho, hay pruebas médicas que ya ven mejor que los médicos. Entonces le digo, aquí está este contrato, nosotros somos esta parte, el inquilino se ha casado y aparte de este DNI quiere vender el de su mujer y me vas a hacer el mismo contrato tal cual en este tipo de letra. Y hace ras. Ya está. Eso. Esto ha tardado 5 minutos, más o menos. Minutos más, ¿no? Te acabas de ahorrar 55 minutos. Claro. Entonces yo a todo el mundo le digo, yo sé hacerlo, puedo hacer lo mismo que tú en la mitad de tiempo. En realidad no es así, quitando reuniones y llamadas de teléfono. En realidad, ¿qué es lo que pienso? No te conozco, no sé a qué te dedicas. Tenemos aquí a nuestra técnica que está detrás de las cámaras, que no la estáis viendo, Raquel. Siempre. Entonces, yo le digo a todo el mundo, en realidad yo lo que pienso es que puedo hacer lo mismo que haces tú en la 10ª parte del tiempo, pero no me atrevo a decirlo, ¿vale? Pero yo te apuesto lo que quieras a que hago lo mismo que tú en la mitad de tiempo. Gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología. Da igual que sea, ahora estamos hablando mucho de IA, ¿vale? Y yo estoy muy flipado con la IA porque yo estudié informática y yo tenía una asignatura que era IA en 1992. Imagínate lo que ha llovido. Entonces yo me paso el día estudiando IA. Y aquí volvemos a lo que hemos dicho al principio. Es decir, tú te pasas el día leyendo, yo me paso el día estudiando. ¿Qué ocurre? Que para mí son horas de inversión, que esto es lo que la gente no ve. Claro. Entonces yo cada hora que invierto en IA, pues a lo mejor me ahorro 8 o 10, pero ya para siempre. Claro. Entonces, eso es refinar. Y llega un momento que la gente dice, ¿por qué llegas a todo? Porque cada vez que hago algo me planteo, ¿se puede hacer de una manera más eficiente? Y la pregunta es sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que habrá gente que haga las cosas de manera eficiente y habrá gente que no. Y está pasando lo mismo. O sea, hay mucha gente que dice, es que la IA. Bueno, aquí tienes una máquina de escribir de atrezo. Pero, ¿tú volverías a una máquina de escribir o seguirías utilizando Hombre, yo creo que sería totalmente ilógico. De manera romántica, por hacer la gracia. ¿Volvemos al coche de caballos? Claro.
O seguimos con el tren. Claro. Mago More es uno de los culpables de que yo también viva un poco obsesionado con robarle horas al día y que todos mis días sean totalmente productivos. Gracias a eso, acabo de publicar mi cuarta novela, El linaje de las estrellas. Ha estado durante 12 días como el libro más vendido de toda España y vendió su primera edición en apenas 24 horas después de su lanzamiento. Pero eso a ti en realidad te da igual. Lo que sí te interesa es que te dejo en el enlace de la descripción de este vídeo por si te apetece echarle un vistazo, leerla o comprarla. Y si no te apetece ninguna de estas cosas, también te dejo el enlace a mi newsletter para que te puedas suscribir gratis, para que recibas un regalo y además te cuente alguna que otra historia como cuando me di un tiro en la pierna en el ejército. 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por tu atención y espero que disfrutes, como siempre, de esta entrevista. Sí, pero siempre parece que hay una vertiente que la sociedad siempre le da miedo a atreverse a las nuevas tecnologías. Porque hay una gran resistencia al cambio y porque el ser humano, que esto lo explico en el curso, lo que hace siempre es ahorrar energía. Entonces, si a ti te dicen, oiga, esto es lo de siempre, o por aquí ahorramos energía, perdón, esto es lo de siempre, que ahorra energía, o esto exige un esfuerzo, tú te vas siempre a ahorrar energía. Con lo cual hay una frase de siempre lo hemos hecho así. Entonces la gente se acomoda, vivimos en nuestra zona del agustito, la famosa zona de confort, y entonces tú no haces cosas distintas. Claro. ¿Yo qué hago? Todos los días hago cosas distintas, todos los días. Y yo me esfuerzo todos los días. Entonces yo tengo músculo. Y el músculo desarrollado hace que te vengan mal dadas y tú automáticamente reaccionas. Cuando tú te acomodas, pues llega un momento en el que dices tú, pero ¿para qué me voy a complicar la vida? Pero ¿qué pasa? Que hay un momento de salto tecnológico que tú ya no estás aquí, tú te has caído al abismo. Claro, y ahí ya no, mucho. Ahí ya no puedes reaccionar, es muy complicado. Sí, hablas de la zona de confort, que eso también, bueno, se hizo hace unos años muy conocido, ¿no? Un concepto muy repetido, pero es que realmente es así. Yo hay veces que he contado lo mal que yo lo pasé en el primer capítulo que yo grabé de este podcast, porque traje a una invitada desde Barcelona, yo estaba sudando, yo no sabía cómo iba a salir, yo no conocía a Raquel, estaba haciendo algo que se salía totalmente de mi confort, de mi zona en la que yo ya controlaba, y luego los resultados, tanto personalmente como luego por sentirse bien con uno mismo, pues merecen mucho la pena, ¿no? Bueno, esa es otra. Primera cosa que hay que aclarar a la audiencia, ¿vale? Voy a mirar la cámara. Raquel, o sea, él no es de Cádiz, él es de Valladolid, tiene un español perfecto, pero el tío lo que hace es que se hace el acento para el podcast. Vale, o sea, me lo invento. Es un simulador, se inventa el acento, pero sale muy bien. Y luego Raquel es la que estaba atenta, Raquel es la persona inteligente del podcast, que no la veis. Entonces él tiene un pinganillo aquí en esta oreja y le va soltando todas las preguntas. La pregunta, eso siempre ha sido así. Bueno, ha sido el primero que te ha dado cuenta. Vamos a ver, lo que dices tú de los objetivos. ¿Qué pasa con los objetivos? Que efectivamente mis hermanos son funcionarios. Los respeto. Yo también lo soy. Por supuesto. Y me parece muy bien. Pero luego, yo no podría vivir esa vida porque yo soy culo de mal asiento. Yo necesito objetivos constantes, ¿vale? Entonces yo hablo mucho del onirograma. El onirograma es tu lista de sueños. Vale. ¿Usted qué quiere hacer con su vida? Pues yo tengo todos estos sueños. A mí cuando me llega y me dice, yo es que no sé qué hacer con mi vida y tal. Digo, sí, lo que pasa es que no lo has pensado. ¿Estás a gusto donde estás? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta? Y ya empiezas, no, me gustaría un trabajo. Ya tienes objetivos. Vale. Pero es verdad que yo soy muy ansiado con los objetivos y a veces tengo demasiados objetivos. Pero por supuesto respeto que la gente viva tranquila. O sea, mis hermanos son súper felices y son funcionarios. Mis padres son funcionarios. Porque ellos han decidido tener ese tipo de vida. Pero hay gente que no nos conformamos y que necesitamos como estímulos constantes. ¿Cuál es el problema? Que llega un momento que yo tengo tantos estímulos que tengo que aprender a frenar. Vale, pero mi caso es distinto. Yo tengo altas capacidades. Se lo comenté a Alex Fidalgo. Y me dijo, ¿estás seguro? Y yo dije, sí, desde pequeñito. Pero es que resulta que me hice un test con una amiga mía de Cádiz que vive en Sevilla. Hostia, vale. Y me dio altas capacidades, muy, muy altas capacidades. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que eso es bueno o es malo? Pues depende. Digamos que tú tienes un Ferrari en la cabeza y lo tienes que controlar. Porque si no lo controlas, eso te lleva a lugares que no quieres estar. ¿Vale? Entonces, a mí intelectualmente, por ejemplo, me cuesta mucho parar, muchísimo. O sea, yo estoy hablando contigo, hemos estado tomando un café antes del podcast y yo estoy muy atento. El tema de la atención, meditación, todo ese tipo de cosas me interesa mucho porque si no mi cabeza va a mil. Y esto le pasa a mucha gente. Entonces, yo necesito centrarme, necesito enfocar en objetivos. He aprendido a ir de uno en uno, he aprendido a ir poquito a poquito, he aprendido que donde yo apunto todos los días voy hacia allá un poquito.
Porque si no, llega un momento, pero esto le pasa a todo el mundo, que tú disparas a tantas cosas que no das a ninguna. Ya. Yo siempre digo, no se puede acertar con una sola flecha a 2 dianas a la vez. Es imposible. Es imposible. Entonces, yo cuento que al final la vida, ¿qué es? La vida es un barco. Tú vas en un barco. Entonces de repente dices, ¿dónde vamos en el barco? Elige un destino. Elige un destino, el que tú quieras. Pues Canarias, por ejemplo. Canarias, entonces tú vas a Canarias y vas con tu barquito a Canarias. Entonces, en ese trayecto a Canarias, ¿vale? Pues lo normal es que cambie el viento, tú tienes que ir pues en ceñida, en no sé qué, vas ciñendo un poquito el barco, pim, pam, pam, pero tú sabes que tu objetivo claro es Canarias. ¿Pero qué hace la mayoría de la gente? Incluido yo, que ya he dejado de hacerlo. Pues que yo voy a Canarias y de repente dicen, ahí está Tánger, pues tira para Tánger. Y tú dices, pero no ibas a Canarias. Y cuando estás llegando a Tánger te dicen, no, pero tira a Tetuán. No, pero vuelve a Málaga. Pero bueno, entonces, ¿qué hace la gente? Tira para allá, pero luego tira para allá, pero luego tira para allá. Entonces tenemos tantas metas, tantos objetivos, que no terminamos haciendo ninguno de ellos. Entonces, una cosa que para mí es un pilar básico es, si vas para allá, vas para allá. Centrarse en un objetivo, sí, en una meta. Parece una tontería, pero por eso me gusta la metáfora del barco. Sí. ¿A dónde vamos? A Canarias. No, es que ahí hay una luz que... Olvídate, hemos dicho que vamos a Canarias. Cuando lleguemos a Canarias y desembarquemos y estemos allí y carguemos plátanos, luego ya vamos a otro lado. Pero de momento hemos dicho que Canarias, punto y pelota. Y para mí eso es muy importante. Es verdad que luego en el camino, pues te cambia el viento, hay marejadas, hay 1000 obstáculos que tú tienes que aprender a lidiar con ellos. Pero hemos dicho que vamos a Canarias. Entonces, ese tipo de pilares, de normas básicas, que esto no es que lo cuente yo, es que ya lo contaban los griegos. Oiga, usted, una sola cosa. Vale. Punto. Entonces, a mí eso me ha cambiado mucho y yo he tenido que aprender a tranquilizarme. Porque yo de vez en cuando tengo que hacer podas, que es lo que yo te he dicho. ¿Cuántos objetivos tienes? No, centrémonos. Cuando digo un objetivo, está muy bonito el cuento del barco, pero es muy difícil. Entonces, se tienen 2 o 3 a lo mejor. Puedes tener 2 o 3, ¿vale? Y tú vas más o menos, ¿por qué? Porque hay veces que tú vas hacia un objetivo y de repente necesitas retroalimentación de más gente que no te la da, necesitas recursos que no tienes en ese momento, bueno, pues tiras con el otro, mientras consigues esos recursos. Pero no te pongas lo que hace la gente, que es ponerme una lista interminable de cosas, porque hay un momento que no haces nada. Y eso frustra luego cuando te ves que eres incapaz de pero esta es la gran frustración que tiene todo el mundo. O sea, tú preguntas a la gente y la gente te dice que todo el mundo está muy a gusto, pero hay cosas que le están quemando por dentro. Que es, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y se repite año tras año. Y parece que no avanzamos. Y no acaba nunca. Entonces yo le digo a la gente, tú dedícate un ratito al día a lo tuyo. ¿Y qué es lo tuyo? Es eso que te hace ilusión, es eso que te hace fluir. ¿Sabes la palabra esta de flow, el libro de Mijail, no sé qué, un nombre impronunciable? Bueno, hay un libro que habla del flow. El flow es que tú estás con algo que te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Pues a mí, leer o escribir, diría que disfruto más leyendo que escribiendo. Vale, pero ¿no te ha pasado que hay momentos en los que estás leyendo y de repente dices, si son las 5 de la tarde y no he comido? Sí. Pues eso me ha ocurrido, pero mira, y sacando el tema de la atención, cada vez me ocurre más que yo estoy leyendo y cuando acabo un capítulo, automáticamente la mano se me va para el teléfono móvil. Ahora te explico por qué. Para abrir WhatsApp no tengo nada. Ahora te voy a explicar por qué. Es un hábito, es algo mecánico. Esto es una de las cosas que más me obsesionan desde hace un año. Esto que acabo de contar. Vamos a terminar de explicar lo del flow. Perfecto. ¿Qué es el flow? El flow es que cuando tú estás en una actividad que realmente te apasiona, pierdes la noción del tiempo. A mí me pasa, por ejemplo, con piano. Cuando me pongo una canción con el piano... ¿Tocas el piano? Bueno, aporreo el piano. Hice un curso en su momento con Juan Antonio Simarro. Hicimos un curso que se llama Aprende a tocar el piano de una vez. Tenemos 8000 alumnos. Yo estaba aporreando el piano, me junté con él y de repente le dije, tío, vamos a hacer un curso de esto. Haz un curso, le dije yo, para gente torpe como yo. Y me dijo, me da mucha pereza, pero si lo hacemos juntos. Entonces lo hicimos juntos y funcionó como un tiro, ¿vale? Ya ves. Entonces yo cuando me pongo con el piano, como me resulta tan estimulante intelectualmente, porque tengo que andar pensando dónde pongo el dedo, no sé qué tal, no es tan fácil, pues de repente digo, guau, pero si llevo aquí una hora y no me doy ni cuenta. O sea, pierdo la noción del tiempo. ¿Qué te pasa a ti con la lectura? Exactamente igual. Entonces, es muy interesante cuando tú descubres con qué actividad fluyes. Esto es súper interesante. Y luego, la otra cosa que me has preguntado. No te he preguntado, te comentaba que lo de sí. la atención. Exacto. Vale, ¿qué es lo que pasa? Todo esto está hecho para hacernos perder el tiempo. Está muy bien diseñado por psicólogos y por gente, neurólogos, que saben muy bien cómo funciona el cerebro. Entonces, tú cada vez que desbloqueas el iPhone, tienes respuesta instantánea, recompensa instantánea, y eso se llama dopamina.
¿Cuál es el problema de la dopamina? Que cuanta más dopamina tienes, más dopamina quieres. Entonces, tú de repente un día desbloqueas con el Face ID o lo que sea, con tu cara. ¿Por qué has ido a ver la hora? Tú solamente has ido a ver la hora. Entonces, ¿qué ocurre? Que has ido a ver la hora y de repente ya tienes en un color chillo en el Instagram que te está diciendo, tócame. Y tú haces así, ¡pac! O una notificación. O una notificación. Que esta es otra que yo explico en el curso, ¿vale? No te hagas trampas al solitario, amigo. Das a la notificación, grupo de WhatsApp, de repente entras al Instagram y cuando te quieres dar cuenta, anda, mira qué buena está esta tía, mira un chino cortando melones, qué paisaje más bueno, anda, mira uno de golpes de coches, un no sé qué, y saben perfectamente dónde te metes. Cuando te quieres dar cuenta dices, llevo media hora y tú eres una persona inteligente, que lee mucho, que sabes que no deberías perder el tiempo en redes sociales, le pasa a todo el mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se está perdiendo el valor de la atención. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo, estás ensimismado, que es lo que pasaba antes, y yo cada vez lo observo más en los medios de comunicación. En el AVE. Voy en el AVE, la gente intenta leer en papel. Si es en móvil, no vas a leer, ya te lo digo. ¿Por qué? O pones aquello en modo oscuro, apagas en modo avión y te concentras, es muy complicado. Yo no leo en móvil. Bueno, pero tú vas en papel, ¿no? Entonces coges el libro, empiezas a leer en papel y lo que dices tú, de repente el cerebro te dice dopamina. Y aparece aquí una señal que te dice, coge el móvil. Y tú no quieres coger el móvil, no lo has pensado, pero tu cerebro te está diciendo, coge el móvil. Y haces así. ¡Pac! El otro día estaba en una charla, ayer mismo, estaba en Figueras, y había un chico que estaba el tipo mirando la charla, tal, se reía mucho, se lo pasaba muy bien y tal, pero de repente yo veía que miraba el móvil. Y hubo un momento que paré y le dije, ¿qué estás mirando en el móvil? Y me dice el tío, nada. Digo, ¿tienes estrés en tu día a día? Me dice, sí. Y digo, ¿sabes por qué tienes estrés? Te lo voy a explicar. Porque cuando tú quieres hacer algo realmente significativo, imagínate, tú quieres preparar esta entrevista, entonces necesitas poner foco, porque necesitas leer el libro, mirar entrevistas, ver cómo es la entrevista, etc. Y resulta que te cuesta mucho, porque tu cerebro te pide dopamina. Entonces, este señor, yo le dije, estás haciendo un pedido muy importante, es una llamada de un cliente, tu mujer está dando a luz, es algo realmente urgente. No. ¿Y por qué tienes todo el rato la necesidad de mirar el puto móvil? Claro. O sea, ¿por qué? Y me dijo, es que estoy enganchado. Sí, entonces aproveché para explicarles esto. O sea, el problema es que cada vez más adultos están enganchados. Sí, totalmente. Hablamos muchas veces de las nuevas generaciones, pero es que nosotros también estamos sufriendo esta falta de atención. Fíjate, cuando entres en un bar, parejas que están cenando en un restaurante. Y fíjate lo que hacen las parejas. Sí, eso es increíble. Entonces tú dices, o sea... Bueno, y el metro también es increíble. El metro es todo el mundo con la cabeza. Todo el mundo. O sea, no hay nadie que observe a los demás, nadie que vaya leyendo, nadie que vaya pensando. Entonces, mira, yo te cuento lo que me ha pasado. Me he comprado un Apple Watch, ¿vale? Vale. Y este lleva tarjeta. ¿Cómo tarjeta? Tarjeta de teléfono. Vale. Vale, ¿esto qué significa? Que te pueden entrar las llamadas por aquí. Porque yo tenía un modelo antiguo donde podía hablar, pero necesitaba que esto estuviera al lado. Entonces, ¿por qué he hecho eso? Muy sencillo. Porque yo dejo el móvil en casa. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo a no estar comunicada. Sí. Entonces, cada vez más yo me voy a pasear solo. Vale. Necesito pasear solo. Necesito que no haya ningún tipo de estimulación. Necesito ir pensando. Porque cuanto más pienso, digamos que la cabeza es como agua sucia. Esto se entiende muy bien cuando meditas, ¿no? Tienes agua sucia, de repente frenas, te concentras en la respiración, empiezas a meditar, que sería muy largo explicarlo, y entonces el sedimento cae. Y tú ves el agua limpia. La impureza se queda abajo. Pero eso necesita tiempo. De hecho, se puede hacer en casa. Tú coges agua con barro, la agitas, pero cuando la dejas ahí, poco a poco se va sedimentando. Bueno, pues eso es la meditación. Entonces, cuando yo voy a pasear, me pasa algo parecido. Empiezo a pasear, no tengo ningún tipo de estímulo, no llevo WhatsApp, no llevo nada, no llevo absolutamente nada, salvo mi reloj, que he puesto en modo avión. Vale. Si yo tengo cualquier cosa, necesito hablar con alguien, necesito una llamada o lo que sea, o incluso alguien me tiene que llamar, porque realmente, si te das cuenta, cada vez hay menos llamadas. Cada vez hay más interrupciones de redes sociales y de WhatsApp. Pero llamadas, sí, cada vez reciben menos. Total, que yo me llevo esto. Si alguien me quiere llamar es urgente, me llama al reloj, yo desconecto, pero no tengo ni redes sociales, ni tengo WhatsApp, ni tengo nada que me interrumpa. Y, por supuesto, todas las notificaciones apagadas. Entonces, ¿que nos interrumpen? Sí, pero ojo, que hay un montón de interrupciones que nos hacemos nosotros solos. Entonces, todo este tipo de filosofía yo la trabajo mucho con los alumnos. Y hay gente que me ha llegado a decir, mira, desde que tengo desactivadas las notificaciones del WhatsApp y del email, he empezado a vivir. O sea que tú imagínate si es importante el parar, reposar, y más cuando estás en ciudades grandes donde todo son estímulos.
Porque si tú vives en Cádiz, que es tu caso, y tú estás ahí tranquilo, parece que no, pero es otro ritmo. Sí. Absolutamente. Bueno, pues si además contribuyes quitando notificaciones, pegándote un paseíto en el mar, que no deja de ser naturaleza, que es súper importante, comiendo bien de la zona, o sea, todo este tipo de cosas hacen que tú al final seas mucho más efectivo en tu día a día. Y sobre todo creativo, porque en realidad cuando más creativo se es, cuando se está en calma, cuando se está en silencio y cuando se tiene la mente con ese pozo, ¿no? ¿Cuándo empiezas a hacer conexiones? ¿Cómo conexiones? Conexiones, es decir, la creatividad son conexiones. Yo ando mucho y a mí andar me provoca... Cometí el error al principio de salir a andar con un podcast puesto y en el momento que sí, que me ayuda. Ahora vamos a hablar de eso, ¿vale? Pero realmente cuando mejores ideas se me ocurren o en la ducha o en el baño o andando, sobre todo andando y corriendo, porque también me gusta mucho correr. Has dicho lo que te iba a contar, es decir, tú preguntas a la gente, ¿cuándo eres creativo? Y todo el mundo te dice, soy creativo cuando me voy a dormir, cuando me voy a despertar, cuando me estoy duchando, cuando voy en el coche tranquilamente pensando a mi bola. También. ¿Por qué? Porque es el momento en el que no tienes estímulos externos. Y si tú no tienes estímulos externos, empiezas a generar conexiones. ¿Vale? Entonces, es muy importante para la creatividad y sobre todo es muy importante para relajarte. Ahora bien, yo hago dos tipos de paseos. Hago el paseo creativo y el paseo de aprovechar el tiempo. Vale. ¿Cuál es el paseo de aprovechar el tiempo? El paseo de aprovechar el tiempo es, llamo a mis amigos. ¿Por qué? Pues porque yo voy paseando. Muchas veces me voy con mi mujer y llamamos a alguna amiga común que tenemos y entonces damos en el altavoz y vamos tranquilamente paseando y aprovechamos para hacer alguna llamada. Prefiero hacer eso que no estar en mi casa sedentario, ¿vale? Aprovecho para escuchar un podcast. ¿Por qué? Porque prefiero escuchar un podcast o bien haciendo bici estática o en la cinta de caminar o paseando, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas me gusta hacerlas también. O sea, eso yo lo llamo duplicando y triplicando. Pero date cuenta que aquí la atención está... O sea, yo soy consciente de que estoy haciendo esto. Y soy consciente de que cuando voy con un podcast no puedo ser creativo. No puedo hacer dos cosas a la vez. Es imposible. La multitarea no existe. Y luego hay una cosa que pasa con esto, que es una historia que viene en el libro. Un día estoy en un congreso ¿dónde era? En Oviedo. Entonces me siento con una chica y tal, empezamos a hablar. Y de repente me dijo una frase que dije yo, wow, esto es una historia. Me dijo, yo ahora me quedo en casa sola, pero antes era imposible. Yo no me podía quedar sola. Y digo, ¿por qué? Dice, porque no me caía bien. Ya ven. Y yo dije, pero esto es una historia buenísima. Y eso le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que es incapaz de irse a pasear sola porque no se soporta. Ya. No se soporta, no es capaz de estar con sus propios pensamientos y de repente sienten pánico a no tener ningún tipo de estimulación. Y en el fondo es porque no se caen bien. Entonces ella me explicó, desde que me caigo bien, puedo estar sola. Yo antes huía, solamente llegaba a mi casa para dormir. Necesitaba estar con amigos, con parejas, con lo que fuera. Pero no quería en absoluto que hubiera un punto de reposo en mi vida, porque no quería pensar, no quería enfrentarme a estar conmigo sola. Y cuando me dijo, ahora me caigo bien, de repente dije, pero esto es un pensamiento maravilloso. Entonces, por ejemplo, ese tipo de historias son las que están en el libro. ¿Por qué? Porque a la gente le hace reflexionar. Y yo al final le digo a la gente, ¿te caes bien? ¿Eres capaz de estar contigo solo? ¿Eres capaz de generar pensamientos tú solo? ¿Eres capaz de pasear? Fíjate el reto que le digo yo a la gente. Ponte a pasear 1 hora sin estímulos. No te lleves el móvil. Si te da pánico, lo dejas en modo avión y te lo llevas en el bolsillo, pero no lo toques. Para empezar, la gente se da cuenta de que el cerebro le pide tocar el móvil. O sea, tú llevas el móvil, lo llevas aquí en una cremallera o lo que sea, y tú vas paseando, a ver si aguantas 1 hora. Ya te digo yo que no. Es probable que no. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a pensar. Claro. Y empieza la mierda en tu cabeza. Y eres incapaz de ir tranquilo, relajado. Y si me ha hablado el otro. Si me ha llamado no sé qué, tal, pum. Y entonces de repente miras el móvil. Con la excusa de ver la hora. No. Lo que quieres es petardear. Pues tu cuerpo te está pidiendo dopamina. Sí, es así de manera Entonces, automática. es muy curioso el ejercicio de ir a pasear solo y enfrentarte a ti mismo. Claro. No es tan sencillo como parece. Claro. Además, tú recomiendas mucho ese ayuno de dopamina, ¿no? Que incluso apagar el teléfono, ponerlo en modo avión, y porque es muy común eso de salir de casa, ay, que se me ha olvidado el móvil, y volver a coger el móvil porque seas incapaz de... Tú ahora no te vas de casa sin el móvil, te puedes dejar las llaves, sí, pero vamos, el móvil no te lo deja, ¿sabes? De ninguna manera. Entonces, para mí es muy importante el que tú te observes a ti mismo y te des cuenta de lo que está pasando en tu cabeza. Y entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy observándome y he llegado a la conclusión de llevar el reloj. Para mí es muy importante, es un paso importante. Y luego el entorno crea el hábito. Claro, esto es súper importante entenderlo. Claro. Es decir, si tú no te lo pones fácil,
entonces podrás directamente no utilizar el móvil. Quiero decir, si tú llegas a tu casa y de repente apagas la wifi a partir de las 8 de la tarde, desconectas el router, ya no vas a sentir esa necesidad de estoy aquí conectado, no sé qué, el ordenador, no, mire usted, se apaga automáticamente. Si tú metes esto, que hay una cosa que se llama Kitchen Safe, que es una caja donde tú pones un contador y dices aquí no toca ni Dios, ¿vale? Pues es un precompromiso previo y eso funciona muy bien. Oye, yo sé que esto me engancha, vale, pues se lo voy a dar a alguien. Oye, no me lo des en 3 horas. Y por eso los ayunos de dopamina funcionan también, porque somos junkies y tenemos una droga brutal. Entonces tú te vas a un sitio y te dicen, pon aquí el teléfono. De hecho, hay restaurantes que lo hacen. Sí, es cierto, es cierto. Claro, entonces ese tipo de cosas, al margen de ser una curiosidad, es muy interesante. Yo me voy a un restaurante y hay restaurantes que yo he elegido alguna vez porque están en una cueva donde no hay cobertura. Es como una especie de jaula de Faraday. Entonces, vale. Qué curioso que hay un restaurante aquí en Madrid que está en la parte de abajo. Sí, claro, entonces tú te pones a cenar y de repente notas que pasa algo raro. Ostras, pasa algo raro, ¿no? Y miras el móvil, no tiene cobertura. No me jodas, no tiene cobertura. Entonces, lo primero que piensas es, coño, no tiene cobertura. Y luego piensas, ¿a qué coño quiere cobertura? Si estoy aquí con amigos, estoy hablando tranquilamente, no va a pasar absolutamente nada. Antes estábamos sin móvil y no pasaba nada. Entonces, no va a haber ninguna urgencia, no se va a caer el mundo. Tío, ¿de verdad es tan complicado estar 2 horas sin cobertura? Entonces, si tú te vas a un sitio ya donde no hay cobertura, es un precompromiso. Tú lo que estás aceptando es, vengo a hablar, a mirarnos a los ojos, a tener una comunicación más humana. Y eso me parece que está muy bien. Entonces, ese tipo de cosas funcionan como un tiro. Hay otra cosa que es muy chula, que se llama phone stacking. Y phone stacking es, tú llegas con un montón de amigos, pones tu móvil, otro pone el móvil encima, o en cruz, otro pone el móvil y haces como una pila. Vale. El que coja el móvil paga la cena. Se acabó la tontería. Primero, para empezar, yo para no coger el móvil apago el móvil. Porque yo soy bastante... lo mejor que puedo hacer. Claro, yo soy rácano, ¿vale? No quiero pagar la cena. Ahora, el que coja el móvil paga la cena. Ya verás cómo se acaba la tontería. Ya. Y para el tema también de conseguir... O sea, necesitamos crear el entorno para no caer en la tentación. Claro. Y ponerlo lo más fácil posible. De hecho, yo hace poco también leí el libro de Hábitos Atómicos, que hace también un bestseller de... Debo decir que mi libro es anterior al de Hábitos Atómicos. Y cuando leí el libro de Hábitos Atómicos... ¿Viste muchas cosas de las que tú ya has hablado? Vi muchas cosas. No soy tan tonto para pensar que James Clear me ha copiado a mí. Bueno, pero tampoco, pero bueno. Vale, pero es verdad... Pero hablamos de lo mismo, de leyes universales y de pilares. Eso es lo que te iba a decir, que al final hablamos de lo mismo porque es que no le puedes dar otro punto de vista. O sea, los hábitos son los que son. Los hábitos te crean el carácter. Los hábitos hay que hacerlos. ¿Qué consejo daría a alguien que quiera adquirir un hábito para afianzarlo? Porque a todos nos pasa que empezamos con mucha ilusión, con mucha emoción, con mucha motivación. Estamos unos días, ya sea practicando deporte, comiendo sano, lo que sea, el hábito que nos queramos poner. Pasan una semana, pasan 2 semanas y ya nos dejamos de ir un poco y ya se nos olvidó. Nos sentimos mal con nosotros mismos porque no hemos conseguido afianzar ese hábito. Mira, en el libro cuento una técnica. Bueno, hay varios capítulos de hábitos, pero por ejemplo, una que utilizaba Jerry Seinfeld, el cómico. Vale. Le preguntaban, ¿cómo escribes tantos espectáculos de comedia? Y dijo, escribo un chiste al día. Entonces tengo un calendario y en ese calendario cada vez que escribo un chiste marco una X en rojo. Entonces todos los días tengo el calendario a la vista y sé si he marcado una X o no he marcado una X. Entonces una manera muy rápida de hacer un hábito es tenerlo siempre a la vista e ir marcando, no romper la cadena. ¿Vale? Por eso hay muchas aplicaciones en inglés que se llaman Habit Tracker. Vale. Yo tengo una aplicación gratuita que se llama Superpoderes, que tiene que ver con el primer libro, donde tú lo que haces es que construyes una pared. Entonces vas poniendo un ladrillo todos los días. El día que no pones ladrillo, se te cae la pared. Y tienes que empezar. Con un día que se falle, se comienza. Sí. ¿Y cuántos días hay que echar para afianzar? Se habla siempre de 21 días, ¿no? Vamos a ver, aquí hay una concepción, digamos, no errónea, pero sí un poco caduca. Porque esto se lo inventó un tío que se llama William James. William James es el padre de la psicología moderna americana, hermano de Henry James, el autor. Y entonces él dijo que había que establecer un hábito en 21 días. Y todo el mundo lo dio por válido. Vale. Las últimas investigaciones científicas lo que te están diciendo es que depende de qué hábito. Es decir, un hábito fácil, por eso tú dices, lo he dejado de hacer. Un hábito fácil a lo mejor lo puedes construir en 21 días. Hay hábitos de 1 mes, hay hábitos de 2 meses. Yo, por ejemplo, digo que la meditación es muy complicada. Entonces tú para meditar necesitas
tardas bastante, al menos 2 meses en construir, ¿vale? Y luego una vez que lo has construido, ya lo mantienes. Digamos que la pared ya está construida, entonces si algún día no lo haces, pues a lo mejor se resquebraja un poco la pared, pero puedes retomarlo. Ahora, lo difícil es construirlo y no fallar ni un día. Y por eso tienes que ponerte alarmas, alguien te tiene que recordar, oye, que no puedes fallar, tienes que ponértelo visible, tienes que hacer una apuesta. Ese tipo de cosas que sean como estímulos externos que te recuerden que estás construyendo un hábito y que no puedes dejarlo. Ahora, una vez que tú lo tienes construido, luego ya es muy fácil. Y piensa la cantidad de hábitos malos que tenemos. Muchos. Entonces la gente dice, yo no tengo hábitos. Sí, pues son malos. Claro. Entonces hay que cambiar los malos por los buenos. Claro. Y uno de ellos puede ser la alimentación, ¿no? Que también está muy presente en tu vida. Creo que el tema del gluten lo dejaste hace un tiempo y parece que ha tenido beneficio. Bueno, también leí hace poco Cerebro de Pan, que también habla del carácter inflamatorio que tiene muchos alimentos, en concreto el gluten. Sí. Yo esto es algo que tengo ahí siempre pendiente y que me gustaría... Mira, por ejemplo, yo hablo mucho en el libro, hablo mucho de tema de alimentación, pero lo cuento siempre con historias, ¿vale? Entonces, un día, por ejemplo, una amiga, quiero adelgazar, tal. Veníamos de viaje, se para y se mete una bebida azucarada y un bocata que flipas. Y entonces yo lo que cuento en esa historia es, eso no es la mejor elección que tú puedes tener para adelgazar, ¿vale? Hubo una que estaba en la lista que me llamó gordofóbico, no sé qué, me insultó. Está muy de moda eso. Sí, normalmente cuando el email te toca y te toca en la línea de flotación, que tú sabes que eso va dirigido a ti y que no lo estás haciendo, pues la gente en vez de reflexionar te insulta. Ya. Eso pasa mucho, ¿vale? Es decir, no nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo. Y yo no estaba diciendo que mi amiga estuviera gorda, no. Lo que estaba diciendo es, si quieres adelgazar, no es la mejor elección que tú puedes tomar. Entonces yo siempre digo, la gente pone excusas. Somos de poner excusas, estamos todo el día poniendo excusas. Es que estoy todo el día comiendo fuera. Entonces una historia que digo yo es, cuando tú vas fuera, lo normal es que salga el metre, te ponga aquí un cuchillo en el cuello y te diga, esto es lo que vas a comer por mis narices. Y punto. Y aquí no se discute, aquí come lo que yo te diga. Pero lo normal es que cuando tú vas a un restaurante, hay una cosa que es maravillosa y es que tú pides lo que quieres comer. Nadie te obliga. Entonces, la excusa es que, mira, yo tomo hoy pluma ibérica y me dice el tío, ¿patatas fritas? Digo, no, pimientos. Entonces, la diferencia es pedir una cosa o pedir otra. Sí. Y a mí nadie me ha obligado a pedir patatas fritas. Pero si tú no dices nada, el tío te trae patatas fritas. Claro. Luego te dice postre y dices tú, pues venga, va, ya que estamos, ya que estamos, ¿vale? Entonces, esas elecciones yo las he ido tomando y yo he tomado elecciones que a mí me benefician. Yo me quité el gluten porque tengo artritis y me desinflamó completamente. Tenía los antígenos altísimos, empecé a tomar probióticos, pero todo esto fue para mí un periodo de 10 años donde yo empecé a hacer deporte, me empecé a cuidar, pasé de no andar a correr maratones. Es decir, no es tan sencillo. La gente le gustan los resultados, pero no le gusta el esfuerzo. Entonces, cuando tú quieres resultados, tienes que trazarte una meta y decir, estos son los hitos y lo voy a conseguir. Y estamos acostumbrados a la generación Amazon Prime, donde si pido una cosa y no está en 24 horas... La quiero ya. ¡Ay, Dios mío! Pero qué drama, no ha llegado. Y dices tú, bueno, es que yo cuando era pequeño, a lo mejor el capítulo salía a la siguiente semana. Claro. ¿Sabes? Mira, por ejemplo, te voy a contar otra... Es que me estoy acordando de un montón de capítulos. ¿Ganarán los Papá Noel a los Reyes Magos? Ese es el título del capítulo. El título. Vale. Entonces, ¿qué explico yo? Explico que cuando nosotros éramos pequeños había Reyes Magos. Los Reyes Magos eran 6 de enero. El cole era el 7 de enero. ¿Cuánto teníamos para jugar? Un día. Y además teníamos que esperar hasta el final de las vacaciones. ¿Qué ocurre? Que ahora el niño, ay, ¿cómo no le vamos a traer Papá Noel, que es el 25? Así tiene toda la Navidad para jugar, etc. Claro. Entonces, estamos difiriendo, estamos dando gratificación instantánea. Sí. Y en la vida las cosas no son instantáneas. Pero nosotros le estamos educando a los niños a que hay gratificación instantánea. El niño lo pide y el niño lo tiene. Pobrecito, ¿cómo no lo va a tener? Entonces, todo eso que va a favor de los padres va en contra de los hijos. Por eso yo siempre digo, hay que putear a los hijos. No, es que quiero Papá Noel. Pues te jodes y te voy a dar Reyes Magos. Te esperas Reyes Magos. Básicamente porque vas a aprender en que en la vida hay que esperar. Y tú que eres militar, yo digo una cosa y lo digo muy en serio. Tiene que volver la mili. Tú puedes... Ahora mucha gente estará escuchando esto y se sorprenderá, ¿no? Y dirá, hombre, la mili, la parte... no. Olvídate, imagínate que no lo llamamos mili. Lo llamamos servicio al Estado. Vale. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la mili, te encuentras con gente rica, gente pobre, gente de pueblo, gente de ciudad,
gente de una parte de España, gente de otra parte de España, gente culta, gente iletrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que solamente mezclarte con gente distinta a ti ya te quita la tontería. Sí. ¿Por qué? Porque te unifica. Te das cuenta que ahí somos todos iguales. El uniforme es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando vas a un colegio y la gente lo asocia con colegios de ricos y no es verdad, hay colegios que no son privados y tienen uniforme, automáticamente tú no ves de qué clase social es cada uno. Tú ya no ves si ese tiene las zapatillas de marca, la ropa de no sé qué. Somos todos iguales. Y hay un momento en la vida en el que te tienes que igualar. Porque eso te da mucha humildad y te hace ver el entorno tal cual es, sin tapujos, ¿vale? Y luego hay un momento en la mili en el que tú tienes que hacer caso a un tío que a lo mejor es más tonto que tú. Ya. Sí, Pero, esa autoridad, ¿no? Sí, pero tienes que aprender a respetar la autoridad. Claro. ¿Por qué? Porque antes o después en tu vida vas a tener que respetar la autoridad. Entonces, si a ti te han educado que no hay autoridad, tú mañana te vas a Estados Unidos, te aparece un policía y te intenta reír de él. Y el policía allí no bromea. Va a funcionar mal eso. Tú te vas a la India, que todos están en la India, sí. y allí no bromean. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Tienes mañana una empresa y entonces pasas del cliente y no te das cuenta que el cliente es tu jefe. Claro. Y antes o después te vas a encontrar con situaciones complicadas en la vida. Y si esto lo aprendes antes, pues mucho mejor. Ahora tú dices, vale, no vamos a hacer mili porque somos pacifistas, tal. Bueno, pero me da igual, haz un servicio al Estado. Con las mismas todo condiciones. El mundo tenga las mismas condiciones. Efectivamente. Donde se rompan los prejuicios de este tipo de personas así, este asado, estemos todos bajo el mismo foco. Porque te quita la tontería. Sí, entonces yo creo que es fundamental hacer ese tipo de cosas. Y ahora, con la situación que tenemos tan complicada de Rusia y tal, pues hay países que se están volviendo a plantear si quieren servicio militar o no quieren servicio militar. ¿Vale? Pero te quiero decir, a mí me parece que es absolutamente fundamental educar a la gente en este tipo de valores. Y educar, por eso yo digo lo de los Reyes Magos y Papá Noel. Como sigamos así, los Reyes Magos desaparecen. Ya. ¿Sabes? Y a mí me parece que los Reyes Magos enseñan más valores que Papá Noel. Aprovecho entonces para preguntarte, ¿cómo ves el futuro de las nuevas generaciones? Porque estamos hablando de todos estos problemas que estamos teniendo de falta de atención, de un exceso de dopamina en el que siempre queremos más. Nosotros lo sufrimos, pero a nosotros esto lo estamos viviendo ya con una edad adulta, con cierta responsabilidad. Pero a un niño, como vemos hoy en día, en la que estamos en la terraza de un bar y vemos a un niño en el coche con 4 años y un teléfono móvil en las manos que ya lo sabe manejar para que esté callado, ¿eso lo va a pagar el resto de su vida? Sí, lo va a pagar. De hecho, hay un libro de Jonathan Haidt, que es un filósofo, no recuerdo exactamente, pero lo sacó Planeta, que habla precisamente de esto, de las generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque a los niños primero hay que educarlos en casa. Los padres están tan liados que cometen el error de llevar al niño al cole y pensando que lo van a educar en el cole. Y en el cole no te dan valores. Los valores se maman en casa. Segundo, si tú a un hijo, para que no te dé por saco, le pones la tablet, pues ese niño ya tiene dopamina en vena. Del tirón. Si tiene dopamina en vena y encima además le enseñas que hay redes sociales donde todo es una mentira absoluta, ¿vale? Ahora te contaré otro caso que no está en el libro, pero que he explicado en mi newsletter, que es un caso paradigmático de esto que te cuento. El niño lo que ve es que se compara siempre con éxito. Y cuando tú te comparas con éxito, normalmente sales perdiendo. Ya. Entonces están las niñas que tienen un problema terrible, que se quieren suicidar, de autoestima, etc. Entonces las nuevas generaciones lo están pasando mal. Luego, la situación económica es que tú no vas a vivir como han vivido tus padres. Ya. Claro, porque la gente quiere vivir en una casa con piscina y con garaje, y eso le ha costado a tus padres 30, 40 años de curro. Entonces, el otro día decían, había una tertulia. Entonces decían, no, porque la vivienda está imposible. Vale, sí, la vivienda está imposible. No, eso es indiscutible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el chaval joven quiere vivir en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona. Y dices tú, espera, es que tus padres no empezaron viviendo en el centro de Madrid o de Barcelona. Es que tus padres no tenían garaje. Es que tu padre tenía 2 trabajos. Y tu padre se fue a Móstoles o a Badalona o a donde correspondiera. Entonces, claro, tú quieres lo mismo que tus padres después de 30 años. Es que no puede ser. Ya. Pues te vas a una puta habitación. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los chavales en Inglaterra y no ha pasado nada nunca. Y sales con los 18 años de tu casa y no pasa nada. Aquí no. Aquí sales con los 35, estás trabajando, no dejas una cala en casa, ¿sabes? Y luego cuando te quieres ir, te quieres ya comprar la cojo casa. Entonces, como no puedes hacerlo, la culpa es de los demás. No, tío, pero es que tus padres no han hecho eso. Pregúntale a tus padres. Ya. Entonces, yo creo que hay una falta de tolerancia a la frustración brutal. Dicho esto, también veo que las generaciones están muy preparadas. Hay gente que quiere trabajar, hay gente que se le ocurra mucho, hay gente que tiene muchísimo talento.
Más competitiva incluso. Sí, no, hay gente que tiene un talentazo brutal. Pero también es verdad que no se lo ponen fácil aquí. Entonces mucha gente se va fuera. Claro, sí, la mayoría. Entonces formamos aquí el talento y luego se van fuera. Sí. Entonces no te creas tú que es fácil. Ya. ¿Sabes? O sea, yo mi hijo, por ejemplo, está trabajando conmigo ahora y le estoy poniendo mucho foco en IA, le estoy poniendo mucho foco en toda la parte de marketing digital. Habilidades. ¿Qué edad tiene, si no mucho preguntar? Tiene 22. Ah, bueno, vale. Pero son habilidades que yo quiero que él tenga y que yo he ido formándome con el tiempo. Y ahora está trabajando también aparte con otra agencia que tiene jefes, que yo soy socio de esa agencia, pero que le mandan cosas, porque la vida es dura, tío. O sea, hombre, es que, claro. al final, si tú no aprendes eso, pues es muy complicado. Claro. ¿Sabes? Y luego, por ejemplo, lo que te decía de... Me estaba acordando de una historia. Lo de las redes sociales. Mira qué email conté, que irá en el siguiente libro, si este funciona bien, que sé que va a funcionar bien. Seguro que sí. Resulta que estamos en Melilla, con la radio. Yo soy colaborador de Pepa Fernández en Radio Nacional. Entonces pasa la siguiente historia. Me voy con Rosalía, con mi mujer, para pasar allí el fin de semana. A mí Melilla es un destino que me encanta, es la segunda ciudad modernista de España, pero es un sitio chulo. Está en África, tiene un buen clima, playita, no sé qué tal. Bueno, es como curioso, ¿no? Y un castillito y tal. Estamos ahí pasando el fin de semana y nos vamos a cenar con el equipo. Y cuando volvemos al hotel, vemos que hay una fiesta. Mi amigo Emilio del Río, que es catedrático de latín. Vale. Casi nada, ¿no? Casi nada. Es un cachondo mental. Entonces ve la fiesta y dice, vamos a colarnos. ¿Pero cómo vamos a colarnos? Que sí, que hay cachondo. Entramos y me conocían. Hombre, tú eres More, no sé qué tal. Venimos de la radio. Hombre, que venga a pasar, estés invitado, no sé qué tal. Y vemos 50, 50 y 50. ¿Y qué es esto? No, es que somos 3 amigos que cumplimos 50 años. ¡Hostia! Y estamos celebrando un mega cumpleaños. Hemos invitado a todo el mundo. Allí había 200 personas. Total. Que da la casualidad de que ese día era el cumpleaños de Rosalía. Adivina cuántos cumplía. ¿50? 50. Hostia, ¿qué dice? Y entonces yo, aprovechando eso, había globos por todos lados, había un fotocall, había galletas que ponía 50 y empiezo a hacer fotos. Se pone Rosalía, nos dice Emilio, venga, os hago una foto. Nos pone una foto de 50 allí, ta. Entonces yo de broma hago lo siguiente. Subo a redes sociales y digo, estoy en Melilla con mi media naranja, que cumple 50. ¿Qué me cuesta a mí organizar una fiesta sorpresa con todos sus amigos? Entonces se veía el 50, estábamos los dos allí, no sé qué, Entonces empezó todo el mundo en las redes sociales. ¡Qué detallazo! Claro. Eres el mejor, ¿cómo se nota que te lo curras? Felicidades a Rosalía y tal. Y yo pensé, digo, fíjate qué fácil es engañar a la gente por redes sociales. Totalmente. Habrá gente que hasta haya sentido envidia, habrá gente que se compare con nosotros y todo por una cosa que es falsa. Claro. Es decir, hay una estadística que dice que el 30% de las cosas que se publican son falsas. Sí. ¿El 30%? Yo diría que un poco más. Y es todo postureo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú cuando estás en redes sociales no vas a decir, joder, pues estoy haciendo el podcast y no me ha salido bien. Me está costando una pasta, me he preparado mal la entrevista, esto es una mierda, no le veo color, lo que cuesta hacer esto. No, tú sales y dices, aquí estoy con el Mago More, podcast de acento, no sé qué, tal, todo genial. Y todo el mundo se lo cree. Y todo el mundo se lo cree. ¿Y es que así? Pero porque nos gusta publicar solo lo bueno. Claro. ¿Cuál es el problema en el que hablábamos antes de las nuevas generaciones? Que tú no puedes comparar lo peor tuyo con lo mejor de los demás. Claro. Yo, por ejemplo, el otro día le decía a la gente, ¿tú vas a empezar un canal de YouTube? Sí. No te compares, tú no te puedes comparar ahora mismo con Alex Hidalgo, con Tengo un Plan, con The New Project, con Jordi Wild. Claro. Ahora, sí que puedes hacer una cosa, compárate con los primeros vídeos que hicieron ellos. Vale, claro, exacto. Tú bajas abajo del feed y dices, a ver, ¿cómo eran los vídeos que hacía Jordi Wild? Hombre, a lo mejor no empezó tan arriba. Claro. A lo mejor no tenía tantas reproducciones, a lo mejor no tenía tantos medios técnicos. Y ahí te comparas tú y dices, oye, pues tampoco voy tan mal. ¿Cuál es el problema? Que el cerebro humano se compara con la mejor versión de donde tú quieres llegar. Ya. Y luego no te das cuenta que, pues da igual, los que fueran, de cualquiera de estos que hemos nombrado, Alex Hidalgo empezó con pocas visualizaciones y a lo mejor empezó hace 7 años. Claro. Y dices tú, claro, es que volvemos a lo mismo. Queremos resultados inmediatos. Ya. Entonces los chavales jóvenes tienen muy poca tolerancia a la frustración. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque quieren ya el resultado de 7 años sin haberse currado todo eso. Es decir, yo quiero casa con piscina y con garaje, pero no quiero tener 2 trabajos. Y no quiero estar 30 años como ha estado mi padre, yo quiero ya la casa directamente. Pues como no mates a tu padre, ya me dirás tú. Ya. Entonces, ¿qué hacen? Trasladan sus quejas en los demás y sus frustraciones. Entonces, es que el sistema... No hablemos del sistema. Ya sé que esto está caro. Evidentemente, la vivienda está cara. Está muy cara. Eso es innegable. Sí. Y especialmente en ciudades grandes, ¿vale? Pero, dicho esto,
lo que no puedes pretender es comprarte un chalet en Pedralbes o aquí en La Moraleja. Es que las cosas no son así. Empieza comprándote a lo mejor una casa compartida o de alquiler. Sí, poco a poco. Ponte a currar y ya está. Ya. Yo creo que otro de los elementos también muy importantes que has comentado antes de ver cómo empiezan nuestros ídolos, nuestros fans, es no sentir, o al menos no dejarse llevar por esa envidia, sino por la curiosidad de cómo lo ha hecho, para fijarse, a ver, ¿cómo lo ha hecho él? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿O cuánto tiempo ha tardado? ¿Cómo empezó? Porque si muchas veces nos dejamos llevar por la envidia y por ese odio automático que nos provoca él, es que este es tonto, que este tiene suerte, o es que este se lo han regalado, o tiene un padrino. Pero porque ¿sabes lo que pasa? Que la envidia, tener envidia es gratis, es infinito y es muy sencillo. Pero mirarte a ti mismo, caerte bien, duele observarte, duele mucho. Cuesta más. Mira, yo soy amigo de Hombre G. Vale. De Bisbal, de Andrés, que estaba en el otro día hablaba con Andrés, el que estaba en De Vicio, el que es un grupo que se llama De Vicio. Vale. Bueno, y ahora él ha emprendido una carrera en solitario. Entonces me estaba diciendo que estaba trabajando en sitios chiquititos y tal, y yo le contaba de Bisbal y de Hombre G. ¿Por qué? Porque el Bisbal llena estadios. En Sudamérica es una cosa increíble. Mundialmente conocido. Hombre G llegan a Argentina y llenan 50.000 personas en un estadio, arrasan y tal. Pero lo que no sabe la gente es el curro que se ha metido Bisbal hasta llegar al Madison Square Garden. Claro que sí. Hombre G hasta llegar a esos recintos. Claro que sí. Porque ellos han hecho giras y han estado tocando delante de 100 personas en Estados Unidos. Delante de 200 personas. Eso no lo cuenta nadie. Eso es lo que no nos apetece. Claro. Lo que queremos es directamente llenar el Madison Square Garden. Claro. Y dices tú, espera. Es que esto viene de un montón de años de pico y pala. Claro. Donde ellos han tenido conciertos pequeños, han ido haciéndose pequeñas giras, han tenido un montón de podcasts como este, entrevistas en radio, hasta que de repente han pegado el petardazo. Pero ese de repente a lo mejor han sido 7, 8, 10 años. Y eso es lo que la gente no cuenta. No lo ve. Por ir resumiendo un poco, More, porque no vaya a ser que te murten en la zona azul. No me digas que estamos ya, pero por favor. Es que no puede ser. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Te has murtado? No, me quedan 15 minutos. Pero es que se me pasa todo muy rápido, tío. Pero es que es así, las buenas conversaciones lo quedan. Por resumir un poco, hábitos o buenas costumbres que podemos tener para tener una vida más productiva, o al menos invitarnos a tener esa inercia para que tengamos ganas y energía de hacer cosas. Formarnos todos los días. Tú dices que te formas 1 o 2 horas. Sí. Ya puede ser leyendo, como hemos dicho, leyendo lento, releyendo, tomando atención en lo que hacemos. Mira, yo tengo 4 pilares fundamentales, que son salud, dinero y amor. Vale, bueno. Lo de la canción. Lo de toda la vida. Salud, ya hemos hablado de salud un poquito. Dinero, todo lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Vale? Amor, todo lo que tiene que ver con las relaciones. Vale, tanto que amistades, como pareja, hijos, etc. Y para mí el 4 pilar fundamental se llama desarrollo personal. Y mucha gente evita ese pilar. Entonces yo necesito estudiar todos los días y formarme. Para mí es absolutamente fundamental. Si yo no tengo esos nutrientes intelectuales todos los días, yo me voy a la cama y me falta algo. Necesito leer lo que sea, meter información. Para mí es fundamental. Y por eso necesito estudiar, leer y releer. Y esa fase de formación o de aprendizaje, que es lo que siempre dice que te apasiona, ¿no? El descubrir cosas nuevas. Y por eso yo los cursos que hago, necesito compartir lo que aprendo. Vale. O sea, al margen de que puedan ser más o menos negocio, que económicamente vayan unos mejor, otros peor, es que de verdad que no me mueve el dinero. Lo que me mueve es enseñar a la gente. Me fascina enseñar. De hecho, mis conferencias es una mezcla entre hacer reír y enseñar a la gente. Porque yo vengo del mundo del humor, entonces no me cuesta nada hacer reír a la gente. Pero lo que más me fascina es enseñar. Yo creo que me viene de mi padre, que mi padre era profesor. Entonces, el hecho de poder compartir lo que vas aprendiendo y poder explicarlo de una manera sencilla y ver que la gente tiene esos resultados, a mí eso es lo que más me llena. O sea, a mí cuando me encuentro con alumnos por la calle y de repente me dicen, ¿tu curso me cambió la vida? Hombre, eso... Vamos, imagínate. Claro. O sea, es que eso es lo que más me llena. No hay cosa que más ilusión me haga que encontrarme con alguien. Siempre te hace ilusión que la gente te reconozca, obviamente, claro. ¿Vale? Pero encontrarme con alumnos... Me ha cambiado la vida. Eso es lo que más claro, me yo creo que va un poco de la mano de ese carácter altruista que tiene también con los beneficios de tus libros. Como... Sí, yo creo que en el fondo tiene que ver con el propósito que tú tengas en la vida. ¿Sabes? Entonces a mí me gusta mucho ayudar y enseñar es una parte de ayudar a la gente. Pues nada, More, ¿todo bien o qué? Hasta aquí bien, ¿no? Sí, todo muy bien. Pues ya está. Vamos a ir despidiéndonos. Antes te quiero hacer un regalo, antes de despedirte, que es, este libro lo leí hace muy poco, es del maestro
Paco Roca, El abismo del olvido. Yo estoy convencido de que te va a gustar muchísimo. Al final siempre de cada podcast regalamos un libro a nuestros invitados. Y bueno, si te gusta el género de la novela negra y te gusta un poco lo que es la memoria histórica y lo que ocurrió aquí después de la Guerra Civil, estoy convencido que como mínimo te va a emocionar la lectura. Me encanta. Y una cosa que te voy a decir a la gente. Claro. Tenéis que suscribiros a magomore.com. Eso está hecho. Básicamente, ¿por qué? Porque yo cuento historias. Entonces, si queréis seguir escuchando historias, ahí está. Voy a dejar en la descripción de este enlace, voy a dejar el enlace directo a la newsletter de Magomore. Yo llevo mucho tiempo suscrito, por supuesto. Yo la disfruto mucho. Además que soy un gran consumidor de newsletter y la tuya es una de las mejores. ¿Y tú tienes otra? Yo tengo otra. Dila. Yo también hago promo, también la veis siempre en todas las descripciones de mis vídeos tenéis el enlace a mi newsletter. Y la de Magomore es que es una maravilla porque es que se ve traducida en un libro que ha publicado gracias a esa newsletter, gracias a la petición de tus lectores que te Mira, decían... de hecho, te contaré que aparte del prólogo de Guerra Bravo, he elegido... Yo conozco a todo el mundo famoso. Yo podía haber elegido testimonios de famosos, pero no quise hacer eso. Es verdad que tú tienes una agenda de teléfono. Claro, no quise hacer eso. Entonces tengo de Fernando Ruiz y de Yolanda Berceruelo, que están en la lista desde el principio. Vale. Me escribieron un email y me pareció tan bonito que decidí ponerlo aquí, de sorpresa. Y entonces, les ha llegado el libro dedicado por mí. Y les ha encantado, claro. Pues imagínate, pues estás aquí ya perpetuamente. Claro. Y mira, hay una cosa muy curiosa, que nos da tiempo a decirlo. No, si yo tengo todo el tiempo del mundo, el que no tienes eres tú, que te van a multar. Todos los libros tienen bibliografía. Exacto. Este no tiene bibliografía, porque en realidad son muchas fuentes, todo lo que yo leo, pero tiene bibliografía. ¿Y esto qué significa? Es una palabra que me he inventado, donde doy las gracias a todas esas personas que me han contado historias que han salido en el libro. Vale. Es decir, es como si fuera un listado de biografías o de personas que han contribuido, muchas sin saberlo, a que este libro saliera adelante con sus historias. Vale. Un gesto precioso. Y aquí volvemos al principio. ¿Gracias a qué? A la escucha. Cuando tú hablas con alguien, tienes que conectar, mirarle a los ojos, ponerte en modo escucha. Atención Constante y decir, esto que me está contando es muy interesante. Y luego el libro que publicaste hace unos años, que ha vendido más de 100.000 ejemplares, lo hemos comentado antes, te has dicho, es muy difícil vender más de 100.000 ejemplares de ensayo. Pero bueno, es muy difícil vender 100.000 ejemplares en general, More. Superpoderes del éxito para gente normal, consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón. Es que fíjate, estamos cerrando el círculo de la entrevista porque básicamente la conversación, de lo que estaba hablando. Precisamente. Total. Así que nada, yo les recomiendo mucho los libros de More. Vale, y otra cosa que se me ha olvidado decir en la entrevista es que Mago More me dejó un ejemplar firmado y dedicado de su último libro. Si quieres ganarlo, ya sabéis que siempre lo sorteo entre todos los que veáis este vídeo. Tenéis el enlace para participar aquí, en la descripción, abajito. Venga, un abrazo y mucha suerte. Después de leer tus libros, considero que también soy un poco friki de la productividad y muchas de las cosas, desde la humildad que estoy consiguiendo poquito a poco, es gracias a oír discursos como el tuyo y estoy convencido de que has inspirado y vamos a inspirar a muchos de los que nos están viendo, nos están escuchando. Pero fíjate, la clave no es que yo intente inspirar, la clave es que tú escuches y estés atento. Seguro que sí. Si estás atento, pues de repente vas tomando nota, vas diciendo lo que has dicho tú. No quiero el resultado, pero dime cómo has llegado hasta ahí. Exacto. Pues nada, More, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, que sé que tu agenda es prácticamente imposible. Gracias a ti. Y una cosa muy importante, amigos, no finge el acento, es que su acento es así, que lo sepáis. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.